Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Ciencias Sociales, Historia del Ecuador 2. Tema: inestabilidad democrática, crisis económica financiera y dolarización en el Ecuador. El Ecuador retomó la democracia después de una serie de dictaduras militares durante la época de los 70, creando así una estabilidad democrática en el país. Sin embargo, dicha estabilidad democrática fue muy efímera, puesto que durante la época de los 80 y mayormente en los 90 hubieron varias movilizaciones que derrocaron a los gobiernos, siendo el primero abogado Bucaram. Entonces, en base a esto podemos afirmar que la inestabilidad democrática del país empieza con el periodo de dicho abogado. La pregunta es: ¿cuál es su opinión acerca de esta afirmación o este postulado que lo acabo de mencionar? Bueno, históricamente el Ecuador registra una inestabilidad política que conviene, a mi criterio personal, la estabilidad económica. Mueven a las mayorías para garantizar los derechos de las minorías, pero esas mayorías son conducidas, arengadas a derrocar presidentes o gobiernos, y así creyendo que con eso va a mejorar su vida, cuando es todo lo contrario. Así en los años 90, si partimos del 78, que retornamos a la democracia con Roldós Aguilera, pues él junto con Osvaldo Hurtado, luego él fue asesinado según las investigaciones, falleció y asumió el poder porque había sucesión Osvaldo Hurtado. Después de Osvaldo Hurtado vino Febres Cordero del 82 al 86, que yo fui estudiante de la Universidad Central con ustedes, y yo sé cómo fue ese gobierno, porque claro, en las manifestaciones los pucutos entraban, nos echaban agua, en fin. Del 86 al 90 viene Borja, continúa Borja después de Febres Cordero, y él, en el gobierno de Borja hay el primer levantamiento indígena de protesta ya. Luego viene Sixto Durán. Borja no fue a entregarle la banda presidencial porque se enemistaron, algo muy típico en nuestro medio, lamentablemente. Y Durán Ballén duró del 92 al 96. El gobierno de Bucaram debió haber sido respetado del 96 al 2000, para 4 años. El pueblo lo eligió para 4 años, de tal suerte que fue posible derrocarlo con una matriz mediática que empezó desde pocos días antes de que él asumiera el poder, el 10 de agosto de 1996. Una matriz mediática, digo, porque que recrudeció en diciembre del 96, cuando él presenta su plan de gobierno, en el cual habían 25 entidades financieras que debían salir del sistema porque no tenían liquidez. Pero él vivió presiones para que estas fuesen garantizadas mediante préstamos del Banco Central, y como eso no se dio, pues en enero la cosa fue mucho más fuerte. Lo que les estoy diciendo está documentado. Ustedes pueden buscar el plan de gobierno de Bucaram, pueden revisar la prensa escrita, y ahí está claramente expresado desde cuándo empiezan los ataques mediáticos. Considero yo que el derrocamiento de Abdalá Bucaram Ortiz en el Ecuador es el primer golpe mediático con una concurrencia de la totalidad de los medios de comunicación en la región. Chávez vino en el 2002. Bucaram fue en el año 96 al 97, e invito a estudiar esa manera de deshacerse de un presidente, ya no con golpes ayudados por militares, sino por el pueblo, y luego al final los militares le quitan el respaldo y entonces el golpe se consuma. Tengo yo otra pregunta para usted. Detrás de la caída de Maguap se presentaron varios movimientos sociales que responden a varios intereses. ¿Sabe usted cuáles eran esos intereses y cuál es su opinión acerca de estos? Ya, el movimiento, digamos, el más representativo fue el movimiento indígena, liderado por la cuestión de la CONAIE y su brazo político, que era Pachacucho. Entonces, aquí se va dando algo interesante en todo el proceso de la historia del Ecuador, es cómo
este acumulado, esta cuestión del pueblo que se va organizando, también se fue gestando en gobiernos anteriores, por ejemplo, con la represión que hubo en la época de López Cordero, entonces hubo bastante resistencia. Entonces, más bien, todos esos grupos sociales se fueron formando en esa época. Inclusive también aquí también los que tuvieron gran aporte en los movimientos cristianos, sí, los movimientos especialmente lo que es las comunidades de base, que fueron gestando, que fueron aportando lo que era este proceso de los movimientos sociales. Pero inclusive, por ejemplo, si nos recordamos en esta época, ahí aparecieron lo que es de la ruptura 25, o sea, los movimientos que hoy, por ejemplo, son co-gobierno y que es muy diferente, ¿sí? Pero lo que pasa que, digamos, el gran problema de esto es que, bueno, en ese tiempo no asomaba lo que el viejo dijo, sino más bien era por derrocar lo que era el presidente de turno. Pero no hubo lo que se derrocaba, pero no hubo un cambio como que hubo en años que después precedieron, por ejemplo, cuando llegó lo que es la constituyente. Entonces comenzó a verse, bueno, hay algo más que pasaba, que había que hacer, que no era solamente el derrocar al presidente, sino que había que cambiar lo que es las leyes, era la forma de estructura del Estado mismo, cómo estaba compuesto, ¿no? Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde, si bien es cierto, se el presidente, pero lo que pasa es que en el Congreso no se podía porque eran los grupos de poder que estaban gobernando. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Según la Constitución ecuatoriana de 1998, en su artículo 168, que reza: en caso de falta definitiva del presidente de la República, le subrogará al vicepresidente por el tiempo que le falte para completar el correspondiente periodo constitucional. La pregunta es, ¿por qué se permitió que la Junta de Salvación Nacional, conformado por un triunvirato, acceda al poder? Ya, aquí hay que ver que es algo irónico en esta parte de aquí, sí, porque lo que pasa es que, bueno, es irónico en qué sentido. Aquí se trata de cumplir lo que es la ley, sí, entonces de ley, digamos, al momento de formar el triunvirato no se veía bien a nivel internacional, pero se veía bien, digamos, si se cumplía con la ley y tenía que quien le sucedía en el poder era el vicepresidente, ¿sí? Cuando fue esto, digo, ¿por qué esto es algo medio sui generis? Porque cuando se derrocó lo que era Aidala Bucarán, tenía que haberle sucedido, según la Constitución, según eso, el vicepresidente, en este caso que era Rosalía Arteaga. Pero aquí, por el hecho de ser mujer, no le permitieron, ¿sí? Y aquí quien asumió el poder fue el presidente del Congreso, que en ese tiempo era Fabián Alarcón, que con una minoría logró ser presidente del Congreso y le decían cinturita por los amados políticos que hacía. Entonces, por ejemplo, aquí también, digamos lo que decía, aquí, digamos, esa fue la salida, ¿no? Bueno, para hacer bien lo que era la Constitución, que el vicepresidente asuma. Entonces la idea era sacarle lo que era el presidente, ¿no? El otro, bueno, mantenía la misma línea, pero digamos, no es que hubo lo que era una transformación o cambio más profundo en la estructura del país. Entonces lo que hoy, por ejemplo, lo que hoy vemos, y hoy se está, digamos, se está tratando de destruir poco a poco, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que es de acceso a lo que era la universidad y la cuestión gratuita, aunque, bueno, en ese tiempo no había tantas exigencias como las que hay ahora. Pero lo que pasa es que en ese tiempo los estudiantes o los que estaban ahí, mis compañeros, se andaban rotando de facultad en facultad. Y no había la exigencia, los profesores que daban las cátedras como las que hay ahora, que para ser el profesor universitario se necesitaba lo que era el PhD. Pues en ese, digamos, había mayor mediocridad de lo que tiene educación. Pero aquí digo es que aquí todavía no se hace, o sea, no se logró ver no se llegaba a lo que era la constituyente, donde se analizaba cuál era el camino del país, nada de eso, sí. Pero lo que hay que resaltar aquí es la participación del pueblo, ¿no? Una cuestión que hoy había lo que es una transformación. Lo que no sucede ahora, ¿no? Lo que hoy se vivió, si se hubiera vivido esta misma situación desde hace una década, 2 décadas atrás, ya hubieran caído presidentes. Pero ahí vemos aquí cómo los medios de comunicación, cómo los grupos de poder han ido avanzando, ¿no? Y cómo le tienen adormecido. Y especialmente las nuevas generaciones no han reaccionado como reaccionaron los jóvenes de esa época. Gracias por responder.